Bendiciones, continuamos en este challenge de lectura bíblica 2024 y recuerda que el desafío consiste en leer 4 capítulos todos los días para que leamos la Biblia durante este año. Así que yo te invito a que seas parte de este desafío. Si es la primera vez que ves uno de estos videos, no te preocupes, quizás puedas ponerte al corriente o tal vez no, pero puedes comenzar el día de hoy a leer la palabra de Dios junto conmigo. El día de hoy vamos a leer el libro de Jueces capítulo 22, 23 y 24 y comenzaremos con el libro de los jueces. Así que hoy vamos a iniciar con el libro de los jueces capítulo 1. Jueces significa libertadores y son los líderes que Dios dejó para que preservaran al pueblo de Israel. Así que toma tu Biblia, la versión que yo estoy utilizando es Reina Valera contemporánea, toma tus lápices, toma tu libreta si te gusta escribir los textos que captan tu atención y comienza a leer la Biblia junto conmigo. ¿Ya estás listo? Comencemos ahora mismo. Josué capítulo 22. Josué mandó llamar a los rubenitas y gaditas, a la media tribu de Manasés, y les dijo: ustedes han cumplido con lo que les mandó Moisés, el siervo del Señor, y a mí me han obedecido en todo. En todo este tiempo no han abandonado a sus hermanos y se han esforzado por cumplir los mandamientos del Señor nuestro Dios. Ahora que nuestro Señor y Dios ha dado reposo a sus hermanos, tal y como lo había prometido, ya pueden volver a sus campamentos, a la tierra que es de ustedes y que Moisés, el siervo del Señor, les dio al otro lado del Jordán. Solamente les pido que cumplan fielmente el mandamiento y la ley que Moisés, el siervo del Señor, les dio. Que amen al Señor nuestro Dios y que se mantengan en todos sus caminos, que cumplan sus mandamientos y los sigan solamente a Él, y que les sirvan con todo su corazón y con toda su alma. Qué bonito texto. Vamos a subrayar el versículo 5. Luego de bendecirlos, Josué los despidió y ellos volvieron a sus campamentos. Una media tribu de Manasés había recibido de Moisés un territorio en Basán. A la otra mitad, Josué le dio tierras entre sus hermanos en la región occidental del río Jordán. También a ellos los bendijo y los envió a sus campamentos. Les dijo: vuelvan a sus tierras, ya que llevan grandes riquezas y mucho ganado y plata, oro, bronce y muchos vestidos, compartan con sus hermanos ese botín que les arrebataron a sus enemigos. Los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés se marcharon y se alejaron de los hijos de Israel. Salieron de Silo, que estaba en la tierra de Canaán, y se fueron a Galaad, donde, en conformidad con lo que el Señor le mandó a Moisés, tenían sus posesiones. Cuando llegaron a los límites del Jordán en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés levantaron un altar muy grande e impresionante junto al río Jordán. El pueblo de Israel se enteró de que sus hermanos habían edificado ese altar junto al Jordán frente a la tierra de Canaán, y en cuanto lo supieron, todos ellos se reunieron en Silo, dispuestos a ir y pelear contra ellos. Aunque antes enviaron a Fines, hijo del sacerdote Eleazar, para que hablara en Galaad con los hijos de Rubén y Gad, y con la media tribu de Manasés. Fines fue acompañado de 10 jefes que representaban a cada una de las familias de Israel. Estos fueron a hablar con los hijos de Rubén y de Gad, y con la media tribu de Manasés, y les dijeron: todo el pueblo de Israel pregunta: ¿por qué faltan a su juramento y pecan contra el Dios de Israel? ¿Por qué se apartan de su camino levantando un altar y rebelándose contra él? ¿No han sido suficiente la maldad de Pegor, de la que todavía no estamos limpios y por la cual hubo tantas muertes entre el pueblo del Señor, para que ahora ustedes se aparten y ya no lo sigan? Hoy ustedes se rebelan contra el Señor y mañana Él se enojará contra todo el pueblo de Israel. Si creen que la tierra que les ha tocado es impura, vengan a nuestra tierra, que es posesión del Señor, pues allí está su tabernáculo, y tomen las tierras que deseen, pero no se rebelen contra el Señor ni contra nosotros, pues así lo dan a entender al levantar otro altar, aparte del que ya tiene el Señor nuestro Dios. ¿Acaso no fue un gran pecado el que cometió Acán, hijo de Seraj, al tomar lo que estaba bajo maldición, y por eso el Señor se enojó con toda la comunidad de Israel? Ese hombre no murió solo en su maldad. Los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés les respondieron a los jefes de las familias de Israel: el Señor, el Dios de dioses, sabe que no lo hicimos por rebelión o por pecar contra Él. El Señor, el Dios de dioses, lo sabe, y que lo sepa también Israel. Si mentimos, que nos haga morir hoy mismo. Si levantamos el altar por no querer seguir al Señor o para ofrecer a otros dioses sacrificios, holocaustos u ofrendas de paz, que el Señor mismo nos lo demande. Nosotros levantamos este altar por temor de que el día de mañana los hijos de ustedes les pregunten a los nuestros: ¿y ustedes qué relación tienen con el Señor Dios de Israel? El Señor ha puesto el Jordán por lindero entre ustedes y nosotros, así que ustedes, hijos de Rubén y de Gad, no tienen nada que ver con el Señor. Entonces los hijos de ustedes harían que los nuestros dejaran de honrarlo.
Por eso decidimos levantar este altar, no para ofrecer holocaustos ni sacrificios, sino como un testimonio entre ustedes y nosotros, y para los que nazcan después, para que sepan que nosotros podemos servir al Señor con nuestros holocaustos, sacrificios y ofrendas de paz. Así el día de mañana los hijos de ustedes no podrán decir a los nuestros que no tenemos nada que ver con el Señor. Nosotros pensamos, si acaso llegaran a decirnos eso a nosotros o a nuestras generaciones futuras, les diremos que se fijen en la semejanza de este altar que hicieron nuestros padres con el altar del Señor, pues no lo hicieron para ofrecer holocaustos o sacrificios, sino como un testimonio entre ustedes y nosotros. No permita el Señor que alguna vez nos rebelemos contra Él, ni que nos apartemos o dejemos de seguirlo, porque no levantamos este altar para ofrecer holocaustos, ni ofrendas o sacrificios. Nosotros reconocemos que hay un solo altar del Señor nuestro Dios, y que éste se halla delante de su tabernáculo. Cuando el sacerdote Fines y los jefes del pueblo y de las tribus de Israel oyeron las palabras de los hijos de Rubén y de Gad y de los hijos de Manasés, les pareció bien lo que dijeron. Entonces Fines, que era hijo del sacerdote Eleazar, les dijo: Hoy hemos comprendido que el Señor está entre nosotros, porque ustedes no han intentado traicionar al Señor, han librado de su enojo a los hijos de Israel. Entonces Fines, hijo del sacerdote Eleazar, y los jefes dejaron a los hijos de Rubén y de Gad y regresaron a la tierra de Canaán para informar de lo que había sucedido a los hijos de Israel. La respuesta les pareció bien, y bendijeron a Dios y no hablaron más de pelear ni de destruir la tierra que habitaban los hijos de Rubén y de Gad. Estos, por su parte, llamaron al altar Testimonio, pues dijeron: Este altar es para nosotros un testimonio de que el Señor es Dios. Josué capítulo 23. Mucho tiempo después que el Señor hizo reposar a los israelitas de todos sus enemigos, y cuando Josué ya era viejo, éste llamó a todo Israel, es decir, a los ancianos, jefes de tribus, jueces y oficiales, y les dijo: Yo ya estoy viejo y entrado en años. Ustedes han visto todo lo que el Señor nuestro Dios ha hecho con estas naciones, para bien de ustedes. En realidad, ha sido el Señor quien peleó y venció. Yo repartí estos pueblos por sorteo y como herencia de sus tribus, lo mismo los que fueron derrotados como los que todavía quedan, desde el río Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Pero el Señor nuestro Dios todavía va a arrojar a estos pueblos de la presencia de ustedes, para que tomen posesión de sus tierras, tal y como el Señor nuestro Dios lo prometió. Por lo tanto, deben poner todo su esfuerzo en obedecer y cumplir todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Así evitarán mezclarse con quienes viven entre ustedes. No mencionen el nombre de sus dioses, ni juren por ellos, no los sirvan ni se inclinen ante ellos, porque es al Señor nuestro Dios a quien ustedes deben seguir siempre, como lo han hecho hasta el día de hoy. Ante los propios ojos de ustedes, el Señor ha expulsado a grandes y poderosas naciones, y hasta el día de hoy nadie ha podido hacerles frente. Uno solo de ustedes puede poner en fuga a 1000, porque ustedes cuentan con la ayuda del Señor su Dios, que es quien pelea tal y como lo prometió. Tengan mucho cuidado de ustedes mismos y amen al Señor nuestro Dios con todo el corazón. Si se apartan de Él y se juntan con la gente de los otros pueblos que aún quedan entre ustedes y pactan matrimonios y se mezclan con ellos y ellos con ustedes, el Señor nuestro Dios no peleará ya contra esas naciones en favor de ustedes, sino que ellos serán para ustedes una trampa, un tropiezo y azote en sus costados. Les serán como espinas en los ojos hasta que desaparezcan de esta buena tierra que el Señor nuestro Dios les ha dado. Yo estoy listo ya para entrar por el camino de la muerte. Ustedes deben reconocer de todo corazón y con toda el alma que ninguna de las promesas que el Señor nuestro Dios les hizo ha quedado sin cumplirse. Todas ellas se han cumplido, pero así como ustedes han recibido las buenas promesas que el Señor nuestro Dios les hizo, así también los tratará mal y los arrojará de la tierra que les ha dado. Si se apartan de Él y no cumplen el pacto que el Señor su Dios hizo con ustedes, y si van y honran a dioses ajenos y se inclinan ante ellos, entonces el Señor se enojará y ustedes morirán y serán expulsados de esta buena tierra que Él les ha dado. Josué capítulo 24. Lo que viene ahora se pone bárbaro. Todos hemos escuchado alguna vez ese texto que dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Bueno, está en este capítulo, así que leamos. Josué reunió en Siquem a todas las tribus de Israel, llamó a los ancianos de Israel, a los jefes de tribus y a los jueces y oficiales, y todos se presentaron ante Dios. Entonces Josué le dijo a todo el pueblo: así dice el Señor, Dios de Israel. Hace mucho tiempo su antepasado Teraj, padre de Abraham y de Nahor,
habitaba al otro lado del río y servía a otros dioses. Pero de aquel lado del río llamé a Abraham, el padre de ustedes, y lo conduje por toda la tierra de Canaán. Le di un hijo que fue Isaac, e hice que tuviera una descendencia numerosa. Isaac fue el padre de Jacob y de Esaú. A Esaú le di en propiedad el monte de Seir. Pero Jacob y sus hijos se fueron a vivir a Egipto. Después envié a Moisés y a Aarón y herí a todo Egipto, e hice prodigios en ese país, y más tarde los saqué de allí. Cuando sus padres salieron de Egipto y llegaron al Mar Rojo, vieron que los egipcios los seguían con carros y caballería, y se llenaron de miedo, pero me pidieron ayuda, y yo, el Señor, oscurecí el camino de los egipcios, y el mar se les vino encima y los cubrió. Ustedes son testigos oculares de todo lo que hice en Egipto. Después de eso, anduvieron mucho tiempo por el desierto. Más tarde, los introduje en la tierra que habitaban los amorreos, al otro lado del Jordán. Y aunque ellos pelearon contra ustedes, yo los vencí, y ya destruidos, los puse en sus manos y les entregué sus tierras. Después Balac, hijo de Zippor, que era rey de los moabitas, se levantó en armas para pelear contra Israel, y mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero yo no hice caso de las maldiciones de Balaam, y en lugar de maldecirlos, los bendijo varias veces, y así los libré del rey de Balac. Ustedes cruzaron el Jordán y vinieron a Jericó, y sus habitantes pelearon contra ustedes, los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los jereseos, los gibitas y jebuseos. Pero yo los vencí y los puse en sus manos. Antes que ustedes llegaran, envié tábanos, y los 2 reyes de los amorreos huyeron a toda prisa, sin que yo usara tu espada ni tu arco. Yo les he dado a ustedes tierras que no trabajaron, ciudades que no edificaron, y hasta comen de las viñas y olivares que no plantaron. Por todo esto, respeten y honren al Señor, sírvanle con integridad y de todo corazón. Echen fuera a los dioses que sus padres adoraron en el otro lado del río y en Egipto, y que aún están entre ustedes, y en su lugar sirvan al Señor. Pero si no les parece bien servirle, escojan hoy a quién quieren servir, si a los dioses que sus padres adoraron cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses que sirven los amorreos en esta tierra donde ahora ustedes viven. Por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió: jamás dejaremos al Señor por servir a otros dioses. El Señor es nuestro Dios, fue Él quien nos sacó, a nosotros y a nuestros padres, del país donde éramos esclavos. Hizo grandes señales en Egipto y en todos los caminos por donde hemos andado, y en todos los pueblos por los que hemos cruzado. Siempre nos ha protegido. El Señor arrojó de nuestra presencia a todos los pueblos, incluso a los amorreos que habitaban en esta tierra. Así que nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué le dijo al pueblo: ustedes no pueden servir al Señor porque Él es un Dios santo y celoso y no soporta rebeliones ni pecados. Si ustedes dejan al Señor para servir a otros dioses, Él vendrá y les irá muy mal, porque los exterminará, a pesar de haberles hecho tanto bien. El pueblo le respondió a Josué: eso no sucederá, porque nosotros serviremos al Señor. Josué les contestó: ustedes mismos son sus propios testigos de que han elegido al Señor y de que le van a servir. Y ellos respondieron: lo somos. Entonces Josué les dijo: echen fuera ahora mismo los dioses ajenos que están entre ustedes y humíllense de corazón ante el Señor y Dios de Israel. Y el pueblo respondió: al Señor nuestro Dios serviremos y obedeceremos su voz. Ese mismo día, Josué hizo un pacto en Siquem con el pueblo y le dio estatutos y leyes. Estas palabras las escribió en el libro de la ley de Dios. Luego tomó una gran piedra, la puso debajo de la encina que estaba junto al santuario del Señor y le dijo a todo el pueblo: a partir de hoy esta piedra nos servirá de testigo, porque ante ella se han oído todas las palabras que el Señor nos ha dicho. Por lo tanto, ella será un testigo contra ustedes, para que no le mientan a su Dios. Después de eso, Josué despidió al pueblo y cada uno se fue a su territorio. Después de estos sucesos murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, a la edad de 110 años. Lo sepultaron en Timnat Serach, que fue la parte que le tocó, y que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Durante todo el tiempo de vida de Josué y de los ancianos que le sobrevivieron, los cuales conocían todas las obras que el Señor había hecho en favor de Israel, el pueblo de Israel sirvió al Señor.
Los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, fueron enterrados en Siquén, en el terreno que por 100 piezas de plata Jacob compró a los hijos de Hamor, padre de Siquem. Ese terreno quedó en posesión de los hijos de José. También murió Eleazar, hijo de Aarón, y fue enterrado en la colina de su hijo Fines, la cual le dieron en el monte de Efraín. Ahora comencemos con el libro de Jueces. Es el primer capítulo y quiero preguntarte si aún recuerdas por qué se llama Jueces. Si no lo recuerdas, es porque significa libertadores y salvadores. Así que escribe en los comentarios: el Señor es mi salvador. No los jueces, el Señor es tu salvador. Así que Jueces capítulo 1. Después de la muerte de Josué, los israelitas consultaron al Señor y le preguntaron: ¿quién de nosotros irá primero a pelear contra los cananeos? Y el Señor respondió: el primero será Judá, porque yo he puesto la tierra en sus manos. Judá dijo entonces a su hermano Simeón: acompáñame al lugar que me ha tocado en suerte, pelea conmigo contra los cananeos, y yo te acompañaré cuando vayas a reclamar tu tierra. Y Simeón lo acompañó, y el Señor entregó en sus manos a los cananeos y a los fereceos, y en Bezequec hirieron de muerte a 10,000 hombres. Y como en Bezequec hallaron a Adonisebec, pelearon contra él y derrotaron a los cananeos y fereceos. Pero Adonisebec huyó, así que lo persiguieron, y cuando lo aprendieron le cortaron los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies. Entonces Adonibezec dijo: a 70 reyes les corté los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies, y así recogían las migas debajo de mi mesa. Lo mismo que les hice a ellos, ahora Dios lo hace conmigo. Y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Los hijos de Judá atacaron la ciudad de Jerusalén y la tomaron, y mataron a sus habitantes a filo de espada, y luego le prendieron fuego a la ciudad. Después de eso, fueron a pelear contra los cananeos que habitaban en las montañas, en el Negev y en los llanos, y también marcharon contra los cananeos que vivían en Hebrón, y que antes se llamaba Kiriat Arba. Allí hirieron a Sesai, a Ahimán y a Talmai. De Hebrón marcharon contra los habitantes de Debir, ciudad que antes se llamaba Kiriat Sefer. Allí Caleb dijo: mi hija Axa será la mujer de quien ataque Kiriat Sefer y la conquiste. Y Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, la conquistó y recibió por mujer a Axa. Y ya se iba ella con Otoniel cuando él la persuadió de pedirle a su padre tierras de cultivo. Entonces Axa se apeó del asno y Caleb le preguntó: ¿qué es lo que quieres? Y ella le respondió: hazme un regalo, ya que me diste las tierras del Negev, dame también manantiales. Y Caleb le dio los manantiales de arriba y los de abajo. Los kenitas, que eran descendientes del suegro de Moisés, salieron de la ciudad de las palmeras y se fueron a vivir con los hijos de Judá, en el desierto que está en el Negev, cerca de Arad. Judá acompañó a su hermano Simeón a luchar contra los cananeos que habitaban en Safat, y los derrotaron, y luego de destruir la ciudad le pusieron por nombre Jorma. Judá también tomó Gaza, Ascalón y Ecrón, con sus territorios. Cuando el Señor estaba de parte de Judá, éste arrojó a los habitantes de las montañas, aunque no logró hacer lo mismo con los habitantes de los llanos, porque ellos tenían carros de hierro. Pero Caleb recibió Hebrón, tal como Moisés lo había dicho, y arrojó de allí a 3 hijos de Anac. Sin embargo, los benjamitas no pudieron expulsar a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, y estos se quedaron allí, conviviendo con los benjamitas hasta el día de hoy. El Señor también estaba con la tribu de José, que fue y peleó contra Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Se pusieron espías fuera de la ciudad, y cuando los espías vieron a un hombre salir de la ciudad, lo llamaron y le dijeron: dinos cómo entrar a la ciudad, y tendremos compasión de ti. Y cuando el hombre les mostró la puerta, entraron hiriendo a filo de espada a sus moradores, pero al hombre que los ayudó, lo dejaron ir con toda su familia. Y el hombre se fue a la tierra de los hititas, donde edificó una ciudad que llamó Luz, y así se llama hasta el día de hoy. Manasés tampoco pudo vencer a los habitantes de Bet-Seán, ni a los de Tanac, ni a los de Dor, ni a los habitantes de Ibleam, ni a los de Megiddo y sus aldeas. Así que los cananeos siguieron ocupando esas tierras. Cuando los israelitas se hicieron fuertes, lograron imponerles tributo, pero no los expulsaron. Tampoco los efraitas pudieron expulsar a los cananeos de Geser, y estos se quedaron allí, entre ellos. Zabulón tampoco pudo expulsar a los habitantes de Quitrón, ni a los de Naalal. Así que los cananeos se quedaron a vivir entre ellos, aunque pagando tributo. Tampoco Aser pudo arrojar a los habitantes de Aco, ni a los de Sidón en Ahlab, en Aksib
en Gelba, en Nafec y en Rehob, sino que tuvo que vivir entre los cananeos de esa tierra. Neftalí no pudo arrojar a los habitantes de Bet-Semes, ni a los de Bet-Anat, y vivió entre los cananeos, pero les impuso tributo a los de Bet-Semes y de Bet-Anat. Los amorreos persiguieron a los danitas hasta las montañas, y no les permitieron bajar a las llanuras. Los amorreos siguieron viviendo en el monte Eres, en Ayalón y en Sagalbín, pero cuando la tribu de José se hizo fuerte, los obligó a pagar tributo. La frontera con los amorreos empezaba en la cuesta de Akerabim, desde Sela hasta la cima. Y con esto terminamos nuestra lectura de este día. Quiero que recuerdes que la Biblia es el único libro donde el autor está presente cuando la leas. Y cuando tú leas la Biblia, recuérdalo siempre. Dios está ahí contigo, dirigiendo tus palabras, dándote comprensión a través de su Espíritu Santo. Así que dale gracias a Dios por esta lectura, si es que llegaste al final, y recomienda que la gente lea la Biblia porque es lo mejor que podemos hacer. Nos vemos el día de mañana y que Dios te bendiga.